Señor, dame una iglesia donde yo te pueda ver, que prediquen tu palabra sin quebrantar la ley. Señor. Buen día, primeramente. Vamos a continuar con las clases que habíamos dejado pendiente ya hace varias semanas. Bueno, estuvimos repasando ahí con los que pudimos. Espero que todos hayan tomado atención y hayan prestado atención. Estamos pasando estas clases de la primaria espiritual. Amén. Hoy nos tocaría la clase 4. ¿No? Sí. Te comprometas con Dios. Así se titula la clase. Hemos visto en la anterior clase cómo una oveja llega a la iglesia. ¿Se acuerdan la cita bíblica ustedes? Sí. ¿Cómo llega la oveja a la iglesia? Está en Isaías 40:11, ¿sí? Sí, lo sabía. Isaías 40:11. 40. Amén. Entonces, vamos a pedirle a ver un valiente que nos lea a ver Isaías 40:11. Porque es en base a eso que vamos a comenzar nuestras clases. En base a eso vamos a comenzar hablando. Porque es muy importante, mis queridos hermanos y hermanas, que nosotros tengamos en cuenta cómo la oveja llega, ¿no?, a la iglesia. Y referente a eso, nosotros vamos a pastorearle, vamos a enseñarle, vamos a hacerle conocer a Dios. Amén. Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo la llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Gloria a Dios. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que nosotros tenemos que pastorear a la oveja, como dice, recién parida, suavemente. Suavemente, eso es lo importante, nosotros suavemente. No tenemos que irle, como le decía, como cristianos, bruscamente nosotros predicando la palabra de Dios. Entonces, uno de los errores que hoy en día se está cometiendo en la iglesia, no solo los pastores, también los líderes, los mismos cristianos, es hacer comprometer a la oveja con Dios. Una cosa que no tenemos que hacer nosotros es justamente comprometernos. Una cosa que no debemos hacer es comprometernos a la ligera con Dios. No podemos comprometer a una persona que recién llega a la iglesia, hacerle comprometer a Dios. Porque si nosotros si le hacemos comprometer a la oveja cuando recién llega a la iglesia, no la estamos pastoreando suavemente justamente. Por eso es que cuando llega a la iglesia, lo que nosotros tenemos que es tratarla suavemente, ¿sí? Tratarla suavemente, ministrarla, orar por esa oveja. Tenemos que darle la palabra suavemente según a lo que necesite, ¿sí? Según a sus necesidades tenemos que nosotros pastorearlas y hablarlas. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros le hacemos comprometer a la oveja, entonces hay un problema. Esto lo vamos a encontrar en Eclesiastés 5, del 1 hasta el 6, donde justamente nos habla la palabra de Dios que no tenemos que comprometernos con Dios a la ligera. Porque el error justamente del cristiano es comprometerse a la ligera, ¿sí? Es que se comprometa a la ligera, que haga compromisos con Dios a la ligera. Compromisos que después no le va a poder cumplir a Dios. Amén. Entonces, por ejemplo, nosotros mismos como cristianos, preguntémonos, ¿cuántos compromisos hicimos con Dios y no lo hemos cumplido? ¿Cuántos compromisos habremos hecho con Dios y no lo hemos cumplido? ¿Cuántas veces nos hicieron comprometer con Dios y nosotros no lo hemos cumplido? Porque algo quiero que sepan, si nosotros nos comprometemos con Dios y no le cumplimos, entonces también nosotros estamos labrando nuestra propia desgracia. ¿Qué nos dice en Éxodo 20:4? Por ejemplo, dice que Dios es un Dios fuerte y celoso, ¿verdad? Entonces, si nosotros como cristianos sabemos que Dios es un Dios fuerte y
celoso. Entonces a la oveja que llega por primera vez, nosotros no tenemos que hacerla comprometer. Vamos a leer lo que dice primero Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Cuando fueres a la casa de Dios, dice, ¿no ves? Acércate más para oír, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Muy claramente la palabra de Dios, que cuando nosotros vayamos a la iglesia, cuando nosotros traigamos una oveja a la iglesia, que sea primeramente para oír. Entonces, cuando nosotros lleguemos también por primera vez a la iglesia, si usted está llegando por primera vez a la iglesia, que sea primero para oír, no para comprometerse, dice, ¿no ven? Como hacen, dice, los necios. Amén. Esto vamos a dilucidar. Entonces, ¿quién es el necio? Preguntémonos. Necio, mis queridos hermanos y hermanas, necio es aquella persona que no entiende, ¿verdad? Necio es aquel pastor, ¿sí? Aquel líder, o también aquella oveja, ¿no? Aquí en el pastor estarán los profetas, los apóstoles, están los reverendos, los curas, todos, ¿sí? O sea, necio es aquella persona que hace comprometer a la oveja por primera vez que llega a la iglesia. Porque dice, no entienden que hacen mal. Entonces, necio es aquella persona que hace comprometer a la oveja y está haciendo mal, está obrando mal. Necio no es la persona, la oveja que llega por primera vez a la iglesia, sino la que le hace comprometer. ¿Ve? La que le hace comprometer con Dios. Porque es el error que se está cometiendo en muchas iglesias. Llegan a la iglesia y ya le hacen comprometer. ¿Cuántas personas llegan a la iglesia y ya les quieren hacer comprometer que den sus diezmos, sus ofrendas? ¿Y cuántos no están volviendo a la iglesia justamente por eso? No vuelven a la iglesia, no quieren saber de la iglesia. Entonces nosotros como pastores no nos han mandado a Dios a que nosotros hagamos comprometer a las ovejas. Dios nos está mandando a que nosotros las salvemos, que las apacentemos suavemente, dice, ¿verdad? Como una recién parida, que las llevemos en los brazos. Otra cosa que no hacen, no las llevan en los brazos, o sea, no les hacen un seguimiento, no las ministran, no las limpian, no oran por sus necesidades. Entonces, ¿cómo quiere esa oveja que salga adelante si nosotros la pastoreamos bruscamente? Entonces, dice, cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír, dice, ¿no? Que para ofrecer sacrificios. O sea, los sacrificios es hacer compromisos, como hacen, dicen los necios. Entonces nosotros cuando vayamos por primera vez a la iglesia, nosotros no vayamos a comprometernos. A veces quizás uno por error también comete. Y nos ha pasado, y muchas ovejas por ejemplo nos dicen, mire pastor, yo me comprometo que voy a venir todos los días a la iglesia, me comprometo que no voy a faltar, me comprometo que le voy a ayudar, me comprometo a una cosa, a otra cosa, y no la cumplen. En otra parte, el Maestro Jesucristo por eso nos dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Entonces, eso nos está hablando también del compromiso. Nosotros no nos comprometamos con Dios con algo que no vamos a cumplir. Si no hemos comprometido por error, o porque salió de nuestra boca por emoción, o por ilusión, o porque somos muy acelerados, si no hemos comprometido algo con Dios, cumplámoslo. ¿Cuántos no se comprometen a hacer algo para la obra de Dios y no le cumplen, no? Dicen, pastor, con seguridad yo voy a estar ahí con usted para orar. Vamos a ir a orar en los hospitales, me han dicho alguna vez, vamos a orar por las embarazadas, ¿sí? Yo le acompañé para ministrar, yo le voy a ayudar a grabar los videos, a editarlos, pastor, pero no ha pasado nada. Entonces los compromisos con Dios tienen que ser serios. Cuando nosotros lleguemos a la iglesia no hagamos comprometer entonces tampoco a las ovejas. Entonces otra hora que sabemos que tenemos que acercarnos para oír primeramente, porque en otra parte el apóstol Pablo nos dice que por el oír es que nosotros vamos a aprender, ¿verdad? Que algo siempre se le va a quedar a la persona, ¿verdad? De lo que oye. Si nosotros sembramos una palabra, algo siempre se le va a quedar. Amén.
Entonces, la persona que venga por la primera vez a la iglesia, que venga a escuchar. Si usted está yendo por primera vez a la iglesia, entonces vaya a escuchar. Vaya a escuchar qué palabra Dios tiene para su vida. Vaya a escuchar qué es lo que Dios quiere hacer con su vida. Vaya a escuchar qué es lo que quiere su patrón. ¿Acaso nosotros cuando vamos por primera vez a un trabajo, lo primero queremos saber qué es lo que quiere nuestro patrón, ¿verdad? No le decimos, no, yo patrón voy a hacer aquí todo el trabajo, voy a barrer, voy a planchar, voy a construir, voy a deshacer, no. No queremos saber qué quiere nuestro patrón. Entonces, a escuchar, vamos a la iglesia a escuchar. Cuando traigamos una ovejita, vamos, vaya a escuchar. Yo sé que Dios tiene una palabra a ti, pero vamos a prestar atención y escuchar. ¿Sí? No te comprometas. Porque de aquí nace algo que conocemos todos a nivel mundial, ¿verdad? Lo que es la oración de fe. Amén. Los que están presentes, a ver, ¿cuánto hicieron la oración de fe? A ver, ¿cuánto hicieron la oración de fe? Levanten la mano, no me da vergüenza. La oración de fe. ¿Ustedes se han puesto a escudriñar cuando hacen la oración de fe? Muchos nos han dicho, por ejemplo, que nosotros, predicamos herejía por lo que estamos en contra de la oración de fe. Pero nosotros estamos en contra de la oración de fe con argumentos, ¿sí? Y uno de los grandes argumentos justamente para la oración de fe es el compromiso. Cuando usted hace la oración de fe, ¿no se da cuenta que está haciendo un compromiso con Dios? Dice, prometo seguirte y servirte, ¿sí? Hasta los finales de mi vida, todos los días de mi vida. Se compromete con tal de que Dios los inscriba en el libro de la vida, ¿verdad? Entonces, ¿no será que si nosotros estamos haciendo hacer la oración de fe, no somos necios también? Dice que no nos comprometamos, ¿verdad? Ahí la palabra. ¿Por qué? Dice que si te comprometes, no sea que después Dios destruya la obra de tus manos. ¿Entienden? Por eso es que no queremos comprometerse, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos la oración de fe a una persona, le estamos haciendo comprometer. Y si después esa persona le falla a Dios, entonces, ¿quién va a ser culpable de que esa persona le vaya después, le falle, después de haberse comprometido? El culpable es el necio que le hizo hacer la oración de fe. Entonces se compromete ante Dios, ¿sí? Seguirle y servirle, sin ni siquiera saber qué es seguir a Cristo, qué es servir a Cristo. El seguir a Cristo y servir a Cristo no es una simple palabra, es realmente un verdadero compromiso. Es como decirle, yo te voy a ser fiel hasta el final de mis días, ¿no? Uno como varón le dice a la mujer, y si después le falla, entonces no hizo un compromiso fiel, le falló. ¿Qué va a hacer la mujer? Aparte de pegarle, le va a echar de su casa, ¿verdad? Se va a divorciar. Entonces lo mismo estamos haciendo nosotros como cristianos, mis queridos hermanos. Entonces nosotros no nos comprometamos a Dios haciendo una oración de fe. No andemos por las calles haciendo comprometer a la gente. No andemos por las calles. Una vuelta, por ejemplo, yo le digo, porque también le van a decir, y esto ustedes apréndanlo porque quizás muchos le van a decir, pero ya has recibido a Cristo en tu corazón, te dicen, ¿verdad? En la oración de fe recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Te dice, ya has recibido a Cristo en tu corazón. Porque si no has recibido a Cristo en tu corazón, no vas a ser salvo, te dice. Pero ¿de qué sirve de que hayas hecho una oración de fe, te hayas comprometido y no la estás cumpliendo? Pregúntese, ¿será que Cristo está en su corazón? ¿Será que Cristo está en su corazón? ¿Será que por hacer una oración de fe, será que se va a salvar la persona? Usted en vez de hacerle la oración de fe, porque me han dicho eso, y entonces, pero si no le hacemos la oración de fe, ¿cómo vamos a ganar alma? Me han dicho. ¿Cómo vamos a ganar alma? Porque le van a decir, entonces, si no hacemos la oración, ¿cómo vamos a ganar alma? Es un error porque no estamos ganando alma, lo que estamos haciéndole es comprometer, por lo contrario. Estamos condenando alma, yo diría, porque si se compromete esa persona y no le cumple, ¿a cuántos borrachitos no le hacen hacer la oración de fe? ¿A cuántos drogadictos? ¿Cuántas prostitutas? Por lo contrario, si usted se encuentra con una persona que es, por ejemplo, drogadicto, ore por esa persona que es drogadicto. No le hagas una oración, ore, clámele a Dios, Señor, Él es también tu Hijo, Señor mi Dios, yo te pido que tú lo sanes, lo liberes,
le saque de este lugar, ¿sí? Le saque esta dependencia de las drogas, le saque esta enfermedad, le quites todo este dolor, le quites todos sus problemas. Tú le pagues todas sus deudas. Si usted ora de esa manera, no le está haciendo una oración de fe. Está orando usted por su necesidad. Y si ora, por ejemplo, así por un enfermo que se está muriendo, y si se muere, y le dice, Señor mi Dios, en vez de eso, le dice, Señor mi Dios, yo te lo consagro en tus manos. En vez de hacer una oración, yo te lo consagro en tus manos. Yo te pido que tú tengas misericordia de su alma. Por su oración, Dios lo puede salvar a esa persona. ¿Me entienden? No por una oración de fe, porque usted le ha clamado a Dios por su misericordia. Entonces, para que entienda más, sigamos leyendo, mire lo que nos dice desde el versículo 2, ahora leámonos hasta el versículo 6. Mire lo que pasa si nosotros hacemos comprometer a las personas con Dios. Por eso el título, no te comprometas con Dios. Le estamos diciendo que no se comprometa con Dios a la ligera, ¿no? Otra cosa es comprometerse y que usted lo va a cumplir. Amén. Eclesiastés 5:2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Más claro no puede ser, ¿verdad? O sea, leyendo esa parte nueva de Eclesiastés, es incluso suficiente, no haría falta ni siquiera que les explique, ¿sí? Porque la palabra está tan clara. Dice, no hagas que tu boca te haga pecar, no hagas compromisos ligeras, porque Dios está en el cielo, dice, ¿no? Y tú estás sobre la tierra. Amén. Entonces, nosotros no nos comprometamos. Incluso ahí cuando juramos, ¿no? ¿Cuántas veces, yo me acuerdo cuando era niño, juraba, te juro por Dios, te juro por Dios. Estamos haciendo meter a Dios en problema. Dios está en el cielo, mis hermanos. Nosotros no hagamos vanas juramentos ni compromisos con Él. No hagamos vanos juramentos y compromisos con Él. Dice, no haga que tu boca te haga pecar, porque con nuestra boca nosotros nos comprometemos. Con nuestra boca nosotros hacemos la oración de fe. Dice, ¿no ven? Repite conmigo esta oración. Señor mi Dios. Gracias a Dios les cuento que yo aquí les estoy explicando, pero gracias a Dios yo no hice la oración de fe. Les cuento como testimonio. Yo cuando fui por primera vez a la iglesia con mi esposa, una iglesia que ahora en Buenos Aires es grande, por cierto. Cuando fui por primera vez, primero como yo era nuevo, como seguro a muchos les pasa, como era nuevo yo no sabía ni siquiera para qué me quería hacer pasar adelante. Y aparte no quería yo pasar por obligación. Yo primero quería saber para qué era. Y después no quería que me obliguen, yo quería ir por mi cuenta. Entonces cuando yo soy esa persona que a mí me obliga y peor me cierro. Y así fue, me cerré y no pasé, gracias a Dios. Pasen a hacer la oración de fe para que sean escritos el libro de la vida. Y así te hacían escribir un libro, ¿vio? Escribías un libro como un libro de actas, escribías eso, no. Yo no sabía. Tanto mi esposa, mi suegra que habíamos ido, los líderes que estábamos, con los que estábamos, me querían obligar. Yo, honesto, me querían obligar a pasar a hacer la oración de fe. Yo no pasé. Gracias a Dios no pasé. No fui a comprometer con Dios. No me fui a comprometer con Dios, pero muchos lo están haciendo. Por eso dice, no hagas que tu boca te haga pecar. Con nuestra boca nosotros le estamos haciendo repetir, le estamos haciendo pecar a la persona. Nosotros cuando estamos haciendo la oración de fe estamos pecando, porque aquella persona no va a cumplirlo. Si no lo va a cumplir, ¿por qué no lo va a cumplir? Le digo, porque no conoce a Dios. No conoce que es un Dios fuerte y celoso. Que aborrece la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
Quizá por esto es que quizá nuestra iglesia no es grande, ¿no? Pero nosotros aquí preferimos decirles la verdad, aunque permanezcamos así pequeños. Pero tenemos esta fe que en el mundo entero van a entender todas estas cosas y van a reflexionar en todo esto y van a decir que realmente están haciendo mal las cosas. Y van a hacer esta primaria espiritual para salir de esa mentira que hoy en día se está profesando. Entonces nosotros por eso vayamos nosotros con la verdad a las personas. Entonces no es que con eso, o sea, al hacer la oración de fe, la persona hacerle pasar adelante los que han venido por primera vez, la hacemos pasar, la hacemos hacer la oración de fe, la estamos comprometiendo. Quizás para que siga viniendo a la iglesia. Pero ¿qué pasa si esa persona después no vuelve? Le estamos haciendo pecar, ¿verdad? Por eso no hables con tu boca, que no vaya a ser que vayas a pecar, ¿verdad? Entonces no te comprometas si no vas a cumplir, dice, ¿verdad? La palabra. No te comprometas si no vas a cumplir, está diciendo, ¿verdad? Más vale, dice, que no te comprometas, que te comprometas y no cumplas. Amén. Entonces, no hagamos eso. Ni tampoco utilicemos esta palabra. Yo me acuerdo una vuelta, fui a una iglesia y en esa iglesia iban a hacer su aniversario. Y el pastor decía, bueno, hermano, yo quiero voluntarios, decía él, ¿no? Yo quiero voluntarios para que, vamos a hacer aniversario, quiero voluntarios para que me hagan la comida, quiero voluntarios para que me hagan tal cosa, para que aporten tal cosa, hagan otro trabajo. Me acuerdo que era de la comida más que todo, ¿no? Preparen la comida y eso. Y bueno, y los hermanos ahí emocionados, sí, yo pastor, ¿no? Y después le dice, porque la palabra de Dios dice en Eclesiastés que todas nuestras promesas y lo que nos hemos comprometido tenemos que cumplir, decía. No tiene nada que ver eso, hermano. Esas son cosas terrenales. ¿Entienden? Son cosas terrenales. El verdadero compromiso está hablando de ese compromiso que no estamos haciendo con Dios. Estamos haciendo con Dios. No utilicemos la palabra a nuestra conveniencia. Utilicemos la palabra realmente para salvar almas, ¿sí? No para comprometerlas y después se estén condenando, ¿sí? Porque dice, si no le cumple, dice, ¿verdad? Dice que Él mandará a su ángel y destruirá la obra de tus manos, dice, ¿verdad? O no dice así, lo hemos leído, ¿verdad? Destruirá la obra de sus manos. Entonces, imagínense. Entonces, si nosotros nos comprometemos con Dios y no le cumplimos, entonces, de lo que no estaba yendo mal, nos puede ir peor. Nos puede ir peor. De ahí, por eso es que muchas personas que se comprometen, quizás antes oraban y ya no oran. Antes ayunaban y ya no ayunan. Antes iban a la iglesia y después ya no van. Por un compromiso que hicieron con Dios y no le cumplieron. Porque Dios mandó su ángel y lo destruyó. Porque Dios es fiel a su palabra, queridos hermanos. Y nosotros nos estamos perdiendo por falta de conocimiento de su palabra. Amén. Nos estamos perdiendo por falta de conocimiento. Entonces, no hagamos esto. ¿Y qué pasa? Porque dirán muchos, ¿no? Después se van a preguntar mucho, pero ahora, ¿qué pasa si yo he hecho la oración de fe, por ejemplo? Si yo me he comprometido con Dios y no le he cumplido. ¿Qué pasa si yo he andado hacer la oración de fe a las personas por el mundo entero, por mi barrio? Porque hay muy grandes evangelistas, estamos hablando, ¿no? Especialmente esto lo hacen los evangelistas. Grandes evangelistas hacen hacer la oración de fe. Hacen hacer la oración de fe por radio, incluso por televisión. Hay cadenas de televisión, ¿verdad? Hacen hacer la oración. Reverendos, yo le digo, pero hay reverendos, profetas, ¿sí? Hacen hacer. Pero ¿qué pasa si hizo hacer y ahora con esta enseñanza entiende? Primero tiene que aceptar que lo que hizo está mal. Si no acepta, mis queridos hermanos, yo no le voy a juzgar, si no es Dios que le va a juzgar por su palabra. ¿Me entienden? Nosotros no le vamos a juzgar. Nosotros no somos quienes para obligarles que no tienen que hacer. Ahora, si lo entienden y lo dejan de hacer
Entonces, primero tienen que aceptar. Lo dejan hacer, ¿qué tienen que hacer? Pedirle mucho perdón a Dios. Nos toca pedirle mucho perdón a Dios, como dice en Joel 2, 12 y 13. Tenemos que pedirle mucho perdón a Dios. Y en Joel 2, 12 y 13 nos dice, con clamor, con ayuno y con llanto, dice. Tenemos que pedirle mucho perdón porque si hicimos comprometer a otras personas, queridos hermanos, con Dios, entonces, como les digo, esa persona se puede haber perdido o se está perdiendo, le está yendo mal por nuestra culpa. Y si nosotros también lo hicimos la oración que alguien nos hizo comprometer, entonces a nosotros también nos toca pedirle perdón a Dios si no lo hemos cumplido. Porque un día nos acordábamos de Dios, otro día no nos acordábamos de Dios y así, ¿no? Iba a la iglesia, volvía, entonces después de haber hecho un compromiso con Dios, de seguirle y servirle. Aquella persona a uno que le sigue, mis queridos hermanos, nunca le falla, siempre está atrás suyo, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué aquellas personas que hacen la oración de fe, un día van a la iglesia, otro día no van, un mes van a la iglesia, el resto del año no van? ¿Entienden? Por eso. Entonces no están cumpliendo su compromiso con Dios. Si tú vas a seguirle a una persona y servirle, eso quiere decir que todos los días tienes que estar con ellas. O sea, todos los días tenemos que estar con Dios. Por ejemplo, usted, hermano, si sus trabajadores no trabajan, ¿usted le va a pagar? Si no van al trabajo donde les ha encomendado, ¿le va a pagar? No, ¿verdad? Claro que no les paga. Entonces lo mismo está haciendo Dios con nosotros. Si nosotros no nos hemos cumplido nuestro compromiso, Él no nos está bendiciendo. Sí, no nos está bendiciendo. Entonces, ¿qué dice en Joel 2.12? ¿Han llegado ya? Por eso pues ahora le dice Jehová, convertíos a mí y con todos vuestros corazones, con ayuno y lloro y llanto. Amén. Rasgar vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos y Jehová y vuestro Dios, porque misericordioso es el clemente y tardo y para la ira y grande en misericordia y que sí duele y del castigo. Amén. Entonces ahí nos está diciendo muy claramente que Dios todavía nos puede perdonar. El 13 dice que Él dice tardo para la ira, ¿verdad? Grande en misericordia. Se duele del castigo. O sea, si nosotros no hemos comprometido a Dios y no lo hemos cumplido, Dios todavía te puede perdonar. Amén. Dios todavía te puede perdonar. Pero dice convertidos. Acepta que lo hiciste mal. Acepta que estás haciendo mal al hacer la oración de fe. Y nos está pidiendo ayuno, lloro y lamento, ¿verdad? Perdón mi letra de doctor. Ayuno, lloro y lamento. Ahí muy claramente lo dice. Entonces nosotros cuando hicimos mal esto, si nosotros nos comprometimos con Dios, hicimos comprometer a otra persona con Dios y no lo estamos cumpliendo, entonces tenemos que ayunar. Es con ayuno, mis queridos hermanos. Incluso hacer un ayuno especial por haber hecho la oración de fe. Más todavía si lo hizo hacer la oración de fe a muchas personas. Para aquellos pastores y líderes que lo están haciendo, yo diría por lo menos de 40 días, pedirle perdón a Dios, solo por haber hecho hacer la oración de fe a muchos. Y si usted hizo la oración de fe, pecó para hacer la oración, pues con 21 días yo creo que Dios se arregla. Pero aunque el siervo dijo, no, 40 días también. Bueno, eso es algo grave. Bueno, es lo que Dios manda. Entonces, si Dios nos está mandando eso, entonces vamos a nosotros a alcanzar la misericordia de Dios. Amén. Entonces, ahora aprendiendo todas estas cosas, no volvamos a comprometernos con Dios. Acerquémonos, como dice, más para oír
que para ofrecer los sacrificios de los necios que hacen mal. Amén. Les damos la enseñanza y les damos la solución a aquellos que así lo acepten de corazón, que les sea de mucha bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como les digo, que esto sea para que nosotros también así podamos aprender a apacentar las ovejas. Esto es lo básico, lo principal, lo primario. Nosotros no andemos comprometiéndonos con Dios si no vamos a cumplir. Amén. Si no vamos a cumplir. Si hicimos algún compromiso, esforcémonos hasta el final. Pero no nos comprometamos con algo tan grande y tan sagrado como es servirle y seguirle, ¿sí? Quizás usted se puede comprometer, por ejemplo, Señor, la otra semana me comprometo a traer algo para compartir con el hermano. Bueno, eso no es difícil, ¿verdad? Pero por ejemplo, no se comprometa, yo me comprometo, ¿sí? Yo me comprometo a traer a toda mi familia, eso no puede traerla, no. Órele a Dios para que le traiga a toda su familia. Oremos por nuestra familia, salvemos así por nuestra familia. Oremos por aquellos que están necesitados, ¿sí? Por aquellos que Dios ponga en nuestro camino. No le hagamos comprometer. Invítele diferente. Dígale, te invito a mi iglesia, te invito a que vayas a una iglesia, te invito a que busques de Dios, te invito a que escuches la palabra. Déjame compartirte la palabra. Si esa persona acepta, te compártela. Ya Dios va a ir actuando en esa persona porque va a ir oyendo la palabra de Dios. Amén. No comprometiéndola, sino escuchando la palabra, va a ir oyendo. ¿Sí? Y así no va a pecar más de lo que ya ha pecado en el mundo. Amén. La gloria sea para Dios, mis queridos hermanos. Que Dios me los bendiga. Démosle una ofrenda de palma a ustedes. Yo quisiera predicar, los demonios fuera echar.